de Olivos, Menem, Alfonsín, es la previa de lo que fue la reforma constitucional del año 94. Justamente ahí se va a pactar lo que se va después a discutir en la constituyente. Y para repasar la historia saludamos a un queridísimo compañero, amigo de la radio, militante popular, Fernando Muñoz. ¿Cómo anda, Fer, querido? Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien, con ganas de escucharte, de repasar esta historia que tiene mucho que ver con el presente de la Argentina. Sí, sobre todo porque el pacto de alguna manera institucionalizó o legitimó, formalizó un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios de un proceso económico que ya venía desarrollándose con Domingo Cavallo a la cabeza en el Ministerio de Economía, implementando un plan de convertibilidad, pero que ya prácticamente había hecho una liquidación total, digamos, de los bienes públicos, de los bienes del Estado. Tengamos en cuenta que ya en el 91 tanto servicios eléctricos, lo que era SECBA, gas del Estado, YPF, aerolíneas e inclusive algo muy importante, muy olvidado, que es la empresa Líneas Marítimas, Elma. ELMA, Claro. de la flota marítima argentina, había sido ya liquidadas Te, todas te esas freno un empresas. segundito ahí, Fer, porque siempre se habla de Manuel Belgrano, ¿no? Cristina decía, Manuel Belgrano es mi preferido. Belgrano decía, si no tenemos flota mercante, no tenemos soberanía. Exactamente, en particular para un territorio como el nuestro, que está muy alejado también de los centros mundiales, digamos, del comercio mundial capitalista más poderoso, Sí, lo que significa el flete para la Argentina es un costo y una dependencia monumental. sí. En ese aspecto, inclusive, cuando había sido la constitución del 49, la reforma constitucional peronista, se había tomado muchos elementos de un momento de Alemania que fue luego de la Primera Guerra, de la Constitución del 19, donde ellos destacaban la importancia que tenía justamente no solo, digamos, la flota marítima, sino también los ferrocarriles como instrumento de defensa de la nación. Y por eso se le daba tanto valor a esos instrumentos, digamos, porque se trataba de discutir soberanía o dependencia. El 93 es la certificación, es una especie de certificado que le emite Alfonsín a Menem de aval de la dependencia a cambio de algunos favores institucionales que le hace el menemismo a la UCR. La UCR siempre pide favores o saca favores, digamos, de su condescendencia con el sistema. En principio hubo un contexto que fue la convertibilidad. Sí. En el 93 se llevaban 2 años de la convertibilidad. Tengamos en cuenta para ubicarnos de que la Argentina en marzo del 90, es decir, si digo bien, marzo del 90, es decir, cuando ya llevaba 8 meses el menemismo en el gobierno, en marzo del 90 hubo 95% de inflación ese mes, en un solo mes. La hiperinflación, la de Alfonsín y la de los primeros meses de Menem, disciplinó socialmente y disciplinó políticamente. Algo similar a lo que está ocurriendo en esta etapa. Desde abril, creo que fue del 91 que comienza la convertibilidad, al momento de la discusión o del acuerdo del Pacto de Olivos, acumulado hubo cerca de un 50%. Ya estaba planchada la inflación en el 93 y ya estaba liquidado gran parte del Estado y además estaba subiendo la curva también de desempleo y de pobreza, pero sobre todo la plancha de la inflación había generado en los sectores que tenían empleo fijo, en los sectores medios, en el estudiantado, había generado expectativas sobre todo por el acceso al crédito, por la idea esta de un país diferente, entre comillas, por el cual ibas a tener una estabilidad durante años. Y eso te iba a permitir acceder al crédito. Ese es el contexto social también donde se da, porque Menem amenaza y convoca específicamente un plebiscito para el fines de noviembre del 93,
planteando el tema de su reelección. La Argentina no tenía reelección presidencial. La Argentina tenía mandatos presidenciales de 6 años, no de 4. Por eso Menem inicia en el 89 y termina en el 95, su primer mandato. Menem plantea una consigna muy clara, que es que sin reelección vuelve la inflación. Esta fue la consigna con la cual se lanzó el plebiscito. Ese plebiscito ya las encuestas decían que tenía un 70% de aceptación positiva. Esto es que Menem lo iba a ganar. Ahí es cuando Alfonsín, como suelen hacer los radicales, decide, si vamos a perder, más vale no perder con dignidad, sino perder con una parte del paquete, digamos, que se pueda negociar. Y de ahí se construye un acuerdo. En su momento se dijo que, una vez más, Luis Barrio Nuevo había sido uno de los enlaces, junto con el Cotino Siglia. Ahí participa también de esa reunión Mario Losada, que era presidente, un misionero presidente como Nosiglia, también misionero. En el caso de Nosiglia, un hijo de yerbatero, de un terrateniente. En el caso de Losada, un radical más tradicional, también de Misiones, que era el presidente de la convención. Losada tenía que garantizar que la UCR orgánicamente iba a acompañar el acuerdo. El Pacto de Olivos, en realidad, lo que primero que le pide a Alfonsín es que suspenda el plebiscito que va a perder, mejor dicho, que va a ganar Menem, y se acuerda un equipo técnico que es Corach y Rucauf, un equipo técnico para establecer el acuerdo de lo que sería la reforma constitucional de 94, que obviamente incluía la reelección. Ahí va Corach y Rucauf por el Partido Justicialista, y va, bueno, Rucauf es un tipo que todavía sigue estando en los medios, un peronista ortodoxo, había sido secretario general adjunto del Sindicato del Seguro en los 70 y ministro de Trabajo de Isabel Perón, y Vladimiro Corach, que era un tipo que era como una especie de mano derecha de Menem en la ejecución de las políticas del gobierno nacional, y Gil Lavedra, un lobista, el lobista de Vicentín, presidente creo del Colegio de Abogados de la capital hasta hace un par de años, que se hizo más popular por el juicio a las juntas, porque fue un juez que participó en el juicio a la Junta del 85, el primero, el de Alfonsín. Él es el que va a esas reuniones que se arman para llegar a un acuerdo sobre qué temas, cuáles iban a ser los puntos principales, por lo menos los que le interesaba al radicalismo, centralmente para darle el aval de la Constitución. Sale el mandato acordado a 4 años, el presidencial, la reelección por una sola vez, designar un jefe de gabinete, que antes no existía la figura del jefe de gabinete, terminar con el colegio electoral. La Argentina tenía un sistema electoral que el peronismo en el 49 lo había terminado, que era indirecto. En realidad nosotros votábamos al candidato a presidente, pero a través de una boleta que eran electores. Se figuraba una cantidad, por decir, 20 electores de la capital federal, después se armaba el colegio electoral. Obviamente que no se armaba el colegio electoral si ya en el resultado del domingo a la noche te decían, bueno, Alfonsín tiene 300 electores y Luder tiene 223, punto. Pero se hacía en forma indirecta, eso se elimina, se incluye el tema del balotaje también, y sobre todo lo que me interesaba al radicalismo, una vez más, que era ampliar la cantidad de senadores. Los senadores eran 2 en la Argentina por provincia, y se amplía a 3 para darle cabida a la minoría. Esto es que si perdés la elección, sos segundo, es lo que solía ocurrir después del 89 con el radicalismo, igual metías un senador. Y la otra cuestión central al radicalismo era elegir el intendente de la capital federal por voto directo, porque la capital federal era radical. Te estoy escuchando, Fer, ¿eh? Bueno. Bueno, al equipo técnico se sumó también Jorge Lloma, que hoy también está nuevamente en la palestra con su actividad militante al lado del gobernador Quintela. Sí, perdió un poquito de swing, ¿no? Sí, ya no es tan gracioso como No, antes. no es el Showma de los 90, claro.
Hombre, Bueno, hombre de las curtiembres, ¿no? De las hombre, curtiembres. la Curtiembre muy favorecido justamente ese año también por el Banco Nación, por la deuda fabulosa que tenía la Curtiembre, perdonada por el banco, en el 93 justamente. Eh, Menem levanta el plebiscito, eso es el acuerdo que se hace en el Pacto de Olivos, ese. El plebiscito no se va a hacer. Estamos hablando de un plebiscito que estaba convocado para 15 días después, no era algo abstracto, digamos, era muy concreto, se venía encima. Eh, y antes de la Navidad, creo que fue el 21 o 22 de diciembre, se junta se hace una sesión especial en el Congreso Nacional, ya con el acuerdo con los radicales, y se vota la convocatoria a la Constitución, a la reforma de la Constitución, que se va a hacer en el 94, se va a hacer en Santa Fe, un poco para ratificar el sentido de la Constitución Liberal de 1853, y de hecho, creo que se juró la nueva Constitución en el Palacio San José, ahí de Entre Ríos, el Palacio de Urquiza, no casualmente. Sin dudas, el Pacto de Olivos estableció, por un lado, una legitimación a lo que venía siendo el modelo que estaba implementando Carlos Menem, modelo liberal, colonizador y sobre todo, digamos, desde mantenimiento del Estado y de un endeudamiento feroz, que es lo que culmina explotando en el 2001. Y por otro lado, digamos, algunos factores de la Constitución del 4 que yo creo que centralmente diría que, perdón, lo que establece, por ejemplo, el artículo 124 cuando dice de que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales Claro. de su territorio, que es decir, lo opuesto a la Constitución peronista del 49. Es la fractura, la Constitución del 94 legitimó la fractura del país para que las multinacionales puedan hacer su negocio sin intromisión de la nación. Esas consecuencias las sufrió inclusive, las consecuencias de la Constitución del 94, el propio kirchnerismo. Tal cual. Por eso es el estatuto legal del coloniaje, ¿no? Ya en la década del 90 se reedita. Ahora, después hay una relación con el partido militar, ¿no? De alguna manera es la foto que termina con el partido militar después de la derrota de Malvinas y después de los alzamientos fallidos. También alzamientos carapintadas que a veces se los pone en una misma bolsa, pero es distinto. No lo mismo Rico, que es liberal, que Seineldin, que era nacionalista, digamos, ¿no? Por lo menos para poder mostrar los grises de esos alzamientos. Sí, de hecho el tratamiento fue diferente, ¿no? El alzamiento de Senendín fue como una especie de muestra de parte del gobierno menemista, una ratificación de sus acuerdos con Estados Unidos, de ponerle coto, límite, digamos, al sector nacionalista de las Fuerzas Armadas y a su vez de guasarlas, Claro. ¿no? Reducirles el presupuesto. Creo Eso que fue la terminó única vez, forma Fer, que las propias fuerzas le tiraron a sus colegas, digamos, a sus colegas, a sus camaradas a sus con camaradas. una cantidad importante de muertos. Esto fue en el Sí, regimiento de Palermo, sí, en el regimiento 1, que es donde creo que había estado detenido ahí Senildín y fue donde se hizo justamente el levantamiento. A partir de lo que ha sido un poco el menemismo, digamos, las características que tuvo el menemismo, tanto ya no solo en los 90, sino inclusive en los 70. Él había sido gobernador de la provincia de La Rioja del 73 al 76, inclusive Bausá, que es uno también de los que está presentes en el Pacto de Olivos, había sido ministro de Desarrollo Social con él, con Menem, en la gobernación de La Rioja, era un tipo, digamos, muy cercano en lo personal al Turco Menem, pero digo, inclusive ya venía con este perfil de prometer nacionalismo y terminar entregándose claro, como claro. colonia. El turco tenía esa característica, de hecho, digamos, había comprometido acuerdos con el sector nacionalista de las Fuerzas Armadas que después no los cumple, ¿no? Tal cual. Bueno, Seineldin que después va a ser visitado por Hugo Chávez, ¿no? Chávez se va a ver
muy identificado en los años 90, ¿no? Era uno, creo que Sí, era hay, de los pocos nacionalistas que quedaban en las Fuerzas Armadas, por lo menos sí, como hay un referente. primer momento, salvando las distancias, digamos, con la característica del proceso venezolano, pero hay un primer momento, sí que creo que es la primera visita que hace Chávez al país, que en ese momento era tratado como si fuera un cara pintada más Claro. por la prensa seria, por la prensa del sistema. Él visita, evidentemente Chávez ve un continente sudamericano, digamos, muy penetrado y muy colonizado, digamos, por Estados Unidos y busca alternativas, digamos, también de acuerdo con sectores de las Fuerzas Armadas que puedan responder a un proyecto nacional. Y de ahí viene ese gesto que tiene Chávez de visitar a Zeneldín. Después hay otra etapa, hay otro tiempo argentino, eh, que es también la continuidad, digamos, que tiene la convertibilidad con De la Rúa, y es otro tiempo, obviamente, en Venezuela, ya cuando Chávez hace la primera visita a Cuba y se entrevista con Fidel Castro, Tal digamos, cual. ¿no? Y empieza a tomar otro volumen la revolución venezolana. Pero sí, el tema Fuerzas Armadas y el tema desmalvinización es un eje central también de gestual y concreto, digamos, de la Argentina para con los Estados Unidos. Acá se votó en el Congreso, por pedido de Menem, el tema del envío de naves. En realidad se mandó una sola Sí. A Irak. a Irak, Sí, 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 sí. digamos, para apoyar a Estados Unidos. Eso ha sido realmente una marca muy vergonzante, digamos, de la historia reciente. Y creo que en este periodo, en algunos aspectos, se está repitiendo un proceso donde la Argentina cae primero, digamos, en la trampa de la inflación, digamos, digo, cae en la trampa en el sentido de no poder explicar, digamos, las razones de la inflación en un país que además tiene una tensión muy fuerte tradicional por la distribución del ingreso, una tensión y donde el Estado cada vez se fue retirando más, digamos, del control del mercado, y después vienen los procesos de ajuste feroces, que es lo que estamos viviendo nuevamente ahora, ¿no? Lo que pasa es que hoy estamos todavía con un pueblo mucho más fracturado en términos, me parece, de fracciones sociales. No es casual, como decía el compañero Sadra hace un rato, de que la única movilización que se mantuvo con mucha presencia ha sido la de los universitarios. Es algo muy curioso en la Argentina. Yo estuve en las movilizaciones universitarias, estuve con la Central, con la CTA, y me preguntaba yo mismo si no iba a terminar en la Plaza San Martín, como pasaba en su momento como lugar, digamos, de la Unión Democrática, porque al revés del proceso de los 90, donde la CGT de Ubaldini conducía a los universitarios, acá parece como que la universidad conduce al movimiento obrero. La falta, digamos, de una alianza fuerte entre los trabajadores y una presencia pública mayor con sus dirigentes hace de que nuevamente reaparezcan actores que son muy valiosos en la lucha popular, pero que no representan la disputa central de la Argentina, que no es solamente la soberanía, sino sobre todo cómo se distribuye la torta. Fer, querido, un fuerte abrazo, gracias. No, gracias a vos, un abrazo grande. Un lujo, ¿eh? Repasando la historia con Fernando Muñoz. Hoy se cumple aniversario del Pacto de Olivos del año 93.